Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Justino. Era un filósofo muy concienzudo y en principio era pagano, es decir, pagano quiere decir que creía en diversos dioses. O sea, los paganos no es que no creían en ninguno. En general el paganismo en Roma, por ejemplo, rendía culto a muchos dioses y a muchos que llegaban además de Oriente, generalmente ligados a ritos de fecundidad, de sexo y de misterio. Mucho misterio. Bien, pues estudiando llegó a la conclusión de que ahí la única verdad era el cristianismo. Bien, él era griego, un filósofo griego, una buena base, un buen bachillerato, buenos paseos por la Estoa, seguramente. No me sé la vida concreta de Justino, pero vamos, era de fiar. El caso es que, claro, ya se declara cristiano, porque no le bastó con serlo, y entonces pues acabó fatal. Mártir, condenado a muerte, ejecutado y santo. Y ahí está, San Justino. Así que todos los Justinos, recuerdo a Justino Sinova, que fue mi compañero en Diario 16, y que tiene un libro muy recomendable, entre otros, pero este es un libro especialmente recomendable, sobre los ataques a la libertad de prensa en la Segunda República. Desde la Ley de Defensa de la República, que se inventa hazaña para perseguir a los que no fueran de izquierdas, bueno, es tremendo. Cuando habla, ahora hablaremos de Extremo Sánchez, pero en ese libro, hasta los lerdos, quiero decir, hasta los podemitas, de los socialistas, es que yo creo que no hay. Yo creo que ya no quedan. Queda, no sé, Adriana Lastra, que es Margarita Nelke, no algo parecido, pero eso eran comunistas, que es lo que queda en el PSOE, bolivarianos, kirchnerianos y davidianos, porque son como de una secta, ya actuaban como una secta entre Venezuela y Corea del Norte. Pero en el libro de Justino Sinova se explica muy bien no solo lo que decían las leyes, sino cómo se aplicaron, la persecución sistemática de todos los periódicos que eran monárquicos o no eran monárquicos. Para todo el mundo era monárquico, todo el mundo era fascista, etcétera. Es decir, lo mismo. Para mantener el poder, golpe de Estado en el 34, que propicia, ¿qué partido lo propicia? ¿Qué partido lo podía propiciar? Pues naturalmente el PSOE pierde las elecciones en el 33, golpe de Estado en el 34 con la Esquerra Republicana. Y ahí se hundió la República. ¿Cómo vas a creer que los que trajeron e hicieron la Constitución anticatólica de la República van a respetar la República si en cuanto pierden las primeras elecciones les dan un golpe de Estado? Hubo un mes, pero un mes largo, de feroces combates en Asturias, porque allí era el Ejército Rojo, que se llamaba así. Ejército Rojo, 30.000 milicianos, el doble de los que tenía Trotsky. En San Petersburgo, se dice pronto, con dinamita. Además, claro, en las minas, en Asturias, la dinamita en abundancia, y venga, y a matar curas, a matar católicos, a matar gente de derechas, a matarlos por ser de derechas. Esto es lo que intento explicar en mi libro, que no entienden los políticos de la derecha, por supuesto tampoco Núñez Feijóo y por supuesto tampoco Abascal. Digo porque el libro de Justino es muy importante, porque explica muy bien por qué media España se sintió agredida hasta matarlos, por tener una iglesia, por tener una propiedad, por ahorrar, por ir a misa o simplemente por votar a los dos partidos democráticos de derechas, que fueron, en las elecciones que ganan, el Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles. Y es que después llegó el 36, roban las elecciones, y después el terror rojo, durante toda la guerra civil. Ese trauma histórico de la derecha social, de la gran masa de la derecha social, no lo ha olvidado. Pero no lo ha olvidado por rencor, como hace la izquierda, que lo instrumenta. La izquierda quiso la guerra, lo trató de impedir la parte decente del PSOE de Besteiro, que lo cuento aquí, en la vuelta del comunismo, que luchó desde el año 32 hasta el 33, esos 2 años enteros, para impedir en la UGT y luego en el PSOE que Largo Caballero y los partidarios de la guerra civil se fueran realmente a cumplir su propósito.
Antes de morir, Indalecio Prieto, que fue el que al final estuvo siempre, Indalecio era un farsante monumental, un segundo mayor ladrón de la historia de España, después de Negrín, ambos del Partido Socialista. Indalecio Prieto pidió perdón a los españoles en su lecho de muerte, y está escrito, por haber promovido el golpe de Estado del 34 contra la República. Él fue el encargado de la búsqueda de armas en un barco que se llamaba el Turquesa. Fue Indalecio Prieto. El Largo Caballero, que tenía dos asesores soviéticos, especialmente Álvarez del Valle, que es un sicario de Moscú, luego acabó fundando el FRAP en China. O sea, esta es la patulea abyecta que realmente tenía el PSOE. Pero aquel PSOE tenía una parte decente, que fue la de Besteiro, que era Besteiro, era Saborit. El otro día contaban la primera checa en Madrid, primer sitio de detención y tortura ilegal de gentes de derechas. ¿Qué se hace en la guerra? No, señor, en el mes de marzo, en un convento de las Agustinas de Madrid. Y lo trata de impedir la parte buena del PSOE y no puede, porque está en marcha ya la máquina de matar gente de derechas, la guerra civil. Bueno, sí lo había dicho el Largo Caballero, o ganamos las elecciones o vamos a la guerra civil. Robaron las elecciones y fuimos a la guerra civil, que luego perdieron. También cito, bueno, ya sé que tratar de que un diputado actual lea más de 2 libros es difícil, pero pueden tener de referencia el de Justino Sinova. Luego hay un libro muy, muy breve que se llama Anticaballero, de Gabriel Mario de Coca, que era el que le ayudaba a hacer los discursos a Julián Besteiro. Don Julián, que era catedrático de filosofía y tal, pues era muy pesado. Yo creo que debo ser de los 3 o 4 que se han leído el libro, no muy grande, pero de una densidad plúmbea, marxismo y antimarxismo. Bueno, Gabriel Mario de Coca explica la posición, de una manera más, es un libro de 150 páginas, el Anticaballero sobre la guerra civil. Esto es antes, está publicado antes del 18 de julio, cuando ya estaban haciendo checas en Madrid. Dice, Largo, como le llamaban, Largo quiere llevarnos a la guerra civil. Esto tiene 2 problemas. El primero es de orden moral, el daño que se le hace a la nación. Para Besteiro la nación era España, naturalmente. Hasta para Negrín la nación era España. Dice, y el segundo, ¿qué seguridad tiene de ganarla? Y efectivamente al final la perdió. Bueno, en España los propios políticos de la derecha, y ayer lo vimos de nuevo, con un candidato del Yunque, lean en este libro, porque entenderán por qué el Yunque tiene la campaña contra nosotros, asumida también por Abascal. No quiere líos, él se va a cazar y no quiere líos. Pues aparece uno de los fundadores del Yunque en España. El Yunque es una secta destructiva que capta menores para que a espaldas de sus familias informen del estado de las familias, de lo que cobran, de quién manda, de qué votan, de qué piensan, y además les quiten el dinero para que mensualmente sufraguen esa organización delictiva que debería ser proscrita y perseguida. En primer lugar, dentro de Vox. ¿Cómo que no existe el Yunque? Ahí está, uno de los concejales de Barcelona, de los fundadores. Hay más. No muchos, suficientes. Lo suficientes para que los tienes que echar. Ayer grabé para la sección de libros con Marco, que hace Nuria Richard. Lo grabamos ayer, no sé cuándo lo emitirán. Pues en cuanto lo tengan montado, pronto. Y hablamos bastante de eso. Yo digo, vamos a ver, es que es esencial. Para mucha gente es sorprendente ver los documentos del Yunque. El Yunque es una secta destructiva contra las familias, contra el catolicismo. El Yunque parasitó como un virus maligno toda la resistencia cívica, a veces católica, a veces simplemente ciudadana, contra Zapatero, la manipulación de la educación, etc. El Yunque crea Hazte-Oír. Mucha gente que entra en Hazte-Oír no sabe qué es el Yunque. ¿Lo sabía Rocío Monasterio? Puede, porque no falla. Los que están en guerra contra esta casa son los del Yunque. Y después del libro, pues imagínense. Pero ya lo estaban antes. ¿Por qué? Porque para ellos lo que estorba es la derecha democrática.
Y esto es esencial que se entienda. Pero en ese libro Gabriel Mario de Coca explica, hubo una vez un PSOE decente. Yo cuando escribí La vuelta del comunismo, veo el final de la guerra, cómo negocian Besteiro, Melchor Rodríguez, con las avanzadas de Franco. Hubiera sido una masacre. Franco tenía 800.000 hombres que habían ganado todas las batallas, perfectamente preparados para tomar Madrid. ¿Y qué tenía la República? Stalin, empeñado en mantener la guerra civil que estaba perdida, y la quinta del Pelargón, niños de 17 años muriendo por Stalin, porque por España no moría nadie. Y al final son los propios comunistas, anarquistas, de Cipriano Mera, con Besteiro y algunos republicanos, como Rojo, los que al final dicen, no señor, esto se acabó. Y hay una guerra civil de los socialistas y los anarquistas contra los comunistas de Stalin para no prolongar la guerra. Es decir, se acabó, hemos perdido, se acabó. No vamos a mandar al frente a morir a 100.000 chavales. Porque hubo una vez una izquierda que no era tan asquerosa como la actual. Yo viendo ayer lo que a Extremo Sánchez le aplaudían los diputados norcoreanos, bueno, no hay ninguna diferencia con los culiparlantes de Maduro, de Fidel Castro, de Kim Jong-un o de Cristina Kirchner. El discurso ayer de Extremo Sánchez es exactamente el de Cristina Kirchner hace 4 días. El llamado Día de la Patria, que dijeron los peronistas que era suya. Fíjense los patriotas que son, que creen que la patria son ellos. Pero en fin, recomendación de libros que siempre está bien y recordatorio de cómo está el tiempo. Poco ha durado la tranquilidad de los días semiveraniegos. Vuelven las lluvias y vuelven las tormentas, otra vez en toda la mitad norte, que estaba descansando, también en el interior de la Comunidad Valenciana, en Murcia, en toda la parte interior de Granada, de Almería, Jaén, etcétera. Vamos, y además en Baleares, en la Sierra de Tramuntana, que aparte de una bonita serie de televisión, que siendo española parece extranjera, porque es muy buena, es que aquello es tremendo. Cuando llueve, aquello es terrible. Bueno, las temperaturas, pues prácticamente igual, 23 grados en Madrid, Córdoba y Sevilla la máxima 29 grados y la mínima, hoy descansa Teruel, Ávila y León 9 graditos. Bueno, y vamos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz a contarles lo de ayer. Primero se lo contamos. Y luego, hoy viene Julián Quirós, hoy el ABC sale ya directamente Sánchez es Podemos. Añado, Podemos ya era Sánchez. Todas las leyes que ha hecho Sánchez, todas sin excepción, han sido podemitas. Todas las leyes de género han sido contra el PSOE. El PSOE histórico, el de Amelia Valcárcel y compañía, ha sido expulsado. Ha sido expulsado por Podemos. Porque los que han mandado en este gobierno, Sánchez es un psicópata, que quiere el poder a toda costa y quiere ser presidente de la República de Sánchez. Que no le quepa a nadie duda, y si a alguien le quepa duda, ayer ya se demostró. Él quiere ser el dictador presidente de la República de Sánchez. Y después de él, pues lo que sea. Igual que el imbécil de Largo Caballero, siniestro y criminal. Vamos a la guerra civil. ¿Y si la pierdes, imbécil, y todos los que mueren en el camino? Pues fue. Y pasó lo que pasó. Pero repasemos lo que sucedió ayer, que es realmente propio de una secta. Aquí tenemos no en la derecha extrema, tenemos en la derecha boba, que no se atreve a Abascal a poner orden en sus filas, no se atreve. No sé por qué, pero no se atreve. A un yunquero de concejal en Barcelona. Tío que está contra la democracia, contra la nación y contra cualquier cosa que suene a liberal, que les produce, es como el crucifijo a Drácula. Tú le pones uno del yunque y dice, liberal, libertad, y se quedan ciegos, se convierten en polvo. Pero no polvo sagrado, no. Vamos a lo de ayer.
Pedro Sánchez reapareció ayer ante sus diputados y senadores presentándose como una víctima del descalabro socialista del 28M. Afianzó el argumentario que ya venían deslizando varios ministros de comparar a Partido Popular y Vox con Trump o Bolsonaro, hablando de extremos y atacando a los medios de comunicación por orquestar, decía, una campaña de acoso contra él. Llegó a compararse con el caso del Pizzagate de Hillary Clinton, cuando fue acusada de estar al frente de una red de tráfico de personas y abuso sexual infantil. Sánchez ha optado por la estrategia de ocupar el discurso radical de Podemos en un momento en el que los españoles han dejado de elegir a la formación morada. Mientras Sánchez se dirigía a sus diputados y senadores, Otegi alardeaba en la radio vasca de sus pactos con él. El proetarra le preguntaba cuándo dejarán de tomar a la gente por boba, al tiempo que le recordaba que ha sido su sostén esta legislatura. Escuchamos a Pedro Sánchez durante su intervención. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden. De la extrema derecha y la derecha extrema, por la derecha extrema y la extrema derecha, la coalición de la derecha extrema y la extrema derecha, o un tándem de derechas extremas, o un tándem de etarras, comunistas, golpistas y sinvergüenzas. Hay que decir que es la segunda vez que Sánchez lleva a la gente a morir. No sé los que morirán el día del calorazo del 23 de julio. Seguro que muere alguien, salvo que la gente deserte de las mesas electorales. El golpe contra la democracia, la de este canalla, cuando sin que el PP mueva un músculo, porque están abandonados a la molicie de bueno, vamos a ganar y si no ya veremos. O sea, están en plan mariano total. Que me venga a mí el poder, que yo no me voy a herniar. No, hombre, no. ¿Y qué plantenes de gobierno? Bueno, ya veremos. Estamos ahí, ¿eh? Lo de ayer en Feijóo, lo repasamos en Cataluña, fue tremendo. Pero ¿qué pasó el 8 de marzo, famoso? El 8 de marzo de 2020, Sánchez mandó a morir a miles de mujeres porque era el Día de la Mujer disque trabajadora, sabiendo que había ya un virus y que se iban a contagiar. La única que no fue a la manifestación fue Yolanda Díaz, que además luego sacó un informe que es verdad que había hecho para los sindicatos y que se había ocultado, diciendo que era muy peligroso ir a esa manifestación. ¿Y qué hacían los niñatos comunistoides multimillonarios en Movistar y todo esto? Broncano, coronavirus, OE, 150.000 muertos, 130.000 reconocidos. Y todo empieza por no tomar medidas cuando lo pide la oposición, los tres partidos, que entonces había tres, existía Ciudadanos. Ciudadanos, PP y Vox preguntan en el mes de enero de 2020 qué va a hacer contra el virus chino. Él dice que esto de los chinos, esto es una tal que mentira, que hay que ir al 8 de marzo. Es más, después de 130.000 muertos reconocidos por él, la mayor mortandad de Europa, el tío va y dice viva el 8 de marzo. La vida de la gente le da igual. Mandar a la mesa a un señor mayor, a una señora mayor de 80 años, 9 horas, a 45 grados en Andalucía, es un crimen. Como lo fue convocar la manifestación del 8 de marzo, con el mamarracho de Fernando Simón diciendo, bueno, si me dice mi hijo que va a ir, bueno, pues si quieres ve a morir. No compraron mascarillas, no compraron equipo sanitario, porque había que llegar demostrando que no pasaba nada al 8 de marzo. Entre comienzos de enero, que es la pregunta parlamentaria, es sobre el 20 de enero, hasta el 8 de marzo no hacen nada, y después tampoco. Porque además los de ella robaron el dinero para comprar mascarillas, y están los juzgados. Pero hay un mecanismo de todo psicópata, que es además el de la propaganda comunista, que es el de la proyección. Se achaca a los demás lo que piensa hacer él. Dirán que quiero dar un pucherazo. Quiere dar un pucherazo. Querrán encarcelarme. No, merece la cárcel. Pero empiezan
es el otro, así que yo le voy a hacer al otro lo que me va a hacer a mí, pero si no te he hecho nada. Es la guerra civil. Es el mismo mecanismo de la guerra civil. Tengo que matarlos por si me matan, pero si no te han hecho nada. Yo los mato por si acaso. Esa fue la guerra civil. Cuando empiezas ya a fabricar un discurso de que el otro te quiere matar, pues vas y lo matas. Y el otro es que ni lo había pensado. La derecha no mata a nadie en la Segunda República. La izquierda la mata continuamente. Y nos lleva a la guerra civil. Esta es la realidad. Bueno, vamos ahora. Es que ayer, ¿qué día? El presidente convertido en Kim Jong extremo. Y ya no extremo duro, extremo falso. O sea, extremo siniestro. Y Feijóo haciendo exactamente el mismo discurso de Pablo Casado antes del castañazo que se pegó en las elecciones catalanas. Calcao. Yo lo tengo dicho, y lo he dicho incluso para el rey, que el rey tiene mucho mérito, excepto en Cataluña, que va a pesar del desgaste que supone, pero nunca habla con la oposición. Siempre con los del puente aéreo, los contactos y tal. Siempre es lo mismo. El Círculo de Economía, el Círculo de Ecuestre y otros sitios maléficos, corruptos hasta el tuétano, que no movieron ni el dedo de una uña para impedir el golpe de Estado. ¿Y con quién se va a entender Feijóo? Con los golpistas. ¿O qué cree Feijóo? ¿Que los únicos golpistas eran los de TV3 y Cataluña Radio? RAC-U, donde se arrodilló Casado. Lo cuento aquí, cómo es, lo que le dice, cómo se arrodilla ante RAC-U después de cenar en Casa Godó. Pues primero es bochornoso. Y luego es estúpido. Esto al PP no le da nada y a España le quita mucho. Feijóo estuvo ayer en el Círculo de Economía de Barcelona abogando por el llamado bilingüismo cordial y apostando por tender puentes. Arrancó los aplausos de los asistentes al hablar del patriotismo fiscal de los catalanes por ser, decía, los que más impuestos pagan de toda España. Prometió que la región será clave si llega a Moncloa. Solo le ha faltado hablar catalán, dijeron algunos de los presentes. Declaraciones polémicas que aclaraba Albiol anoche en el programa de Dieter. Hoy, en una entrevista en el diario El Mundo, aboga porque el Partido Popular rompa tabúes en Cataluña. A mí me han votado independentistas en Badalona, declara al tiempo que apuesta por el constitucionalismo catalanista de Feijóo, es decir, explica Albiol, aglutinar todas las sensibilidades del constitucionalismo para recuperar la ilusión de Ciudadanos en 2017. Le escuchamos anoche con Dieter y a Feijóo ayer en el Círculo de Economía. Tengo la ventaja de haber nacido en un lugar periférico también y la ventaja de saber que España no es lo que ocurre en Madrid. En Madrid ocurren cosas muy importantes, pero no es España. Es una parte de España. Tengo la ventaja de saber que el gallego y el catalán son lenguas españolas y que, por tanto, una persona que te habla en catalán no tiene ningún problema contigo. Estoy absolutamente seguro que las declaraciones del presidente Feijóo iban en la línea de decir, oye, vamos a asumir autocrítica en los errores que se hayan podido cometer, pero que en ningún caso se estaba refiriendo a cuestiones como puedan ser, por ejemplo, el tema lingüístico. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Se hace una defensa del catalán cuando el idioma perseguido mayoritario de los catalanes es el español. ¿Cómo que no estaba haciendo referencia? Albiol, que eras valiente con la inmigración, pero en esto como todos te rilas. Claro que está haciendo referencia, claro que está defendiendo de facto la inmersión. Cuando lleva a Cayetana, el sicario de RAC-U, que es la radio más separatista y más abyecta que hay, porque es la más influyente, porque los profesionales son buenos y porque fingen, saben fingir. Y le dice, lo hacemos en catalán. Hombre, bastante más catalán sabe que Feijóo, casada 10 años con un güell de Sentmenat, los que fundan el tinglao este, o sea que, pero hace siglos. Y dice, no, prefiero en español, que es la lengua mayoritaria de los catalanes. Porque la lengua mayoritaria de los catalanes, de los valencianos y de los habitantes de las Islas Baleares es el español. Y desde la declaración de la UNESCO del 64, todos tienen derecho a estudiar, todos los niños, en su lengua materna. En Galicia, los que hablan gallego y los que hablan español. Derecho en duda. En Cataluña, derecho perseguido
para la mayoría, que tiene además el doble de fracaso escolar. Y vamos, para terminar, porque era un día que nos tenían que dar disgustos todos. El gobierno Pedro parecía la de Cristina Kirchner disfrazada de chulo playa. Feijóo, que era casado, redivivo, con gafas. Y encima el Yunque apareciendo en las listas, mira por dónde, de Barcelona, donde mandan Garriga y el falangista auténtico, Buxadé. No dirán que no lo conocen, uno de los fundadores de la secta del Yunque. Vox ha colocado como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona a uno de los fundadores de la filial española del Yunque. Liberto Senderos Oliva es el número 2 de la candidatura de Gonzalo de Oro Pulido y uno de los 2 ediles conseguidos el pasado domingo por la formación. En el registro de la secta, que se presentó en España en 2010, figuraba como tesorero de esta asociación paramilitar y secreta, 2 cosas prohibidas por la Constitución. El Yunque nació a mediados del siglo pasado en el estado de Puebla, en México, con el objetivo, según sus estatutos, de instaurar el reino de Cristo en la tierra y combatir a los enemigos de Dios y de la patria. Desembarcaron en España a finales de los 70 y extendieron su influencia con la creación de Hazte Oír. La justicia acreditó en 2014 la relación de este grupo ultracatólico con el Yunque y cómo sirve a modo de canal de influencia a través de decenas de sociedades pantalla dirigidas por miembros relacionados con la secta. El otro día, cuando estaba aquí Ayuso haciendo la última entrevista que hizo en campaña electoral, pusieron los de Hazte Oír un autobús que Ayuso lo tomó con humor. Maldita la gracia que le llamen asesina. ¿Creen ustedes que los de Hazte Oír persiguen a Mema, a Alejandra Jacinto, a Lobezno Lobato? No, solo al PP. Para el Yunque, el verdadero enemigo es la derecha democrática, porque ellos no creen en la democracia. No solamente no creen, es que la odian. Y los medios que defendemos la libertad y la nación, porque ellos no tienen nación, ellos pertenecen a un orden superior. En su juramento, ahora vamos mal de tiempo, pero a las 8 lo recordaré, dice, tú no has elegido el Yunque, tú has sido elegido. Es decir, Dios opera a través del Yunque, te elige y ya puedes hacer todas las barrabasadas que te dé la gana. En el orden económico, en el orden sexual, en el orden teológico y tal. Pagados por dinero protestante, que viene de Texas, fundamentalmente, y de Arizona, pagados por el exterior, que van de ultracatólicos, en realidad, por los grupos antiabortistas protestantes de Estados Unidos, que es donde tienen la financiación, y con una costumbre que en España no existía, que es la calumnia sistemática para destruir personalmente a los adversarios políticos, y a ser posible a ellos mismos, como toda secta. Toda secta lo primero que hace es purgar a los miembros de la secta. Y eso es el Yunque. Y yo cuento además cómo Abascal y Kiko Méndez Monasterio me llaman a mí y a Javier Somalo hace 2 años y algo, diciendo, oye, ¿sabes si está que va un nuevo partido que quieren crear a la derecha de Vox, el Yunque, en torno a una nueva cadena de televisión, 7NN, y que a lo mejor quieren contar con Macarena? Pues, a ver, cuenta lo que sabes, contamos lo que... Y ahí empecé a investigar lo del Yunque, hasta que cojo todo el material de ese juicio que declara. Fue Ignacio Arzuaga, que es uno de los grandes sacamantecas de este tinglado, es el que dirigía Hazte Oír, que es el Yunque. Y entonces hay una familia a la que le han robado a sus hijos menores, un profesor de filosofía de Alcalá de Henares, del Opus Dei, además, católico formal, que descubre que sus hijos menores de edad han sido captados por el Yunque, a espaldas de la familia. Sociedad secreta que capta menores, lo lleva a juicio, lo denuncia, con el obispo de Getafe, era la época de Rouco, cuando todavía había Iglesia Católica en España, lo investigan y dicen que por supuesto, y van a ilegalizarlos. Y entonces va los de Hazte Oír, Arzuaga, que es muy chulo, ahora creo que está con Juan Pablo II, lo primero que hizo es hacerse la foto con él, para sacar pasta, es que tienen que vivir, claro, y cómo viven. Y entonces en el juicio, claro, la gente como testigo tiene que decir la verdad, y la dicen. Y Victoria Uroz, esposa de Luis Losada Pescador, jefe de contenidos de Intereconomía,
entonces, y el número 2 de 7NN con Marcial Cuquerella. Esto acreditado, con nombres y apellidos. Acreditado. Tienen que decir, y Victoria Abrós declara contra su marido. Dice, es que me dijo él que era el yunque, que es una sociedad secreta y nadie lo puede decir, pero que, en fin, que verían cómo se... No, eso no tiene arreglo. La disolución. Eso está en sentencia judicial. Hazte oír, Profesionales por la Ética y otros movimientos similares contra Zapatero, parasitados por el yunque. Cuando la gente se enteró, se fue. ¿Qué pasó? Que todos los movimientos en la educación contra Zapatero se disolvieron, porque vieron que estaban manipulados por esta gentuza. Para mí es un honor que me odien y que me calumnien. Para mí es un honor. Pero nunca ha habido en la derecha española una cosa tan infame como esta gentuza. Nunca. Nunca. Legalitas. Sí, que nos ofrece a sus abogados expertos para ayudarnos a solucionar todos esos temas que no controlamos, como por ejemplo reclamar una factura de la luz, y además ahora con una tarifa plana de solo 25 euros al mes. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 665 o entra en legalitas.com. Además ahora, por ser oyente de Es Radio, ahórrate el primer mes del año. Una pausita y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos, pero antes, Sergio Eras, el Master Unit. El Master Unit, Federico, porque con los tiempos que corren ahora mismo es muy importante aprender a comunicar de verdad, no solo comunicar. Y para eso ya está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión, creado por Unit y Libertad Digital. Clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid, formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital con los mejores comunicadores. Está abierto el plazo de inscripción para el mes de septiembre y puedes consultar todos los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 4413. 91 060 4413. Bien, y si la extrema izquierda del extremo Sánchez es ahora el discurso oficial de la PSOE, ¿qué hacemos con Yoli Tenacillas? Si ahora Pablo Iglesias Sánchez es el único líder de la izquierda, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Trapiños, la llaman ahora allí en tu tierra? Parece genial. Trapiños, ¿qué hacemos con Trapillos? Con la Fasionaria. ¿Qué hace? Pues ayer apareció con Madina, bueno para nada, el hombre que más dinero ha cobrado en una subvención como víctima del terrorismo. Yo lo soy, nunca he querido cobrar nada, por una razón. Porque los que no cobran son las familias de los policías y de los guardias civiles asesinados. 4 perras mal pagadas y nunca. No sé el dinero, pero una fortuna se ha llevado. Pero es un mal bicho. Este escribió contra mí cuando estaba en las Juventudes Socialistas, en Madina. Lo tengo más calado. Es más falso. Pero ¿con quién aparece ayer? Con Yoli Tenacillas. ¿Y con quién más? Pues cómo no, qué boda sin la tía Juana. Con la Yolanda del PP, que es Borja Semper. Claro. Ya, pero ¿y qué hace Borja Semper? Pero si el otro día le agarró la cara así, que yo pensé que iba a ser como en Juego de Tronos, que le iba a estallar el cráneo. Hombre, hay que reconocer que es guapo Borja Semper. De fiar no será, pero guapo es. Y Yoli, es que yo no sé qué tiene con los hombres, no es una relación normal. Es una mezcla entre agresión e invasión. O sea, por supuesto invade su espacio, que le pregunten a Yoko Mendi, y después los agrede, los atrapa, los sujeta. Es como la araña cuando sujeta a la mosca antes de zampársela. Es una cosa temible. ¿Y qué va a hacer ahora Yolanda con su discurso de todo amor, lanza perfume y todas estas cosas? Pues no lo sé. Lo mismo la echan de Podemos, porque esta era una de las jefas de Podemos, recordemos. La hace Pablo Iglesias vicepresidenta en su lugar, cuando va a defender Madrid del fascismo y tal y cual. Pues nada, ayer apareció, jijiji, jajaja. Yolanda Díaz ha reaparecido, como dices, con Eduardo Madina y Borja Semper tras los malos resultados de sus socios el 28M. La vicepresidenta está inmersa en las negociaciones para elaborar las listas de Sumar de cara a las generales. Pablo Iglesias, erigiéndose de nuevo como líder de Podemos y a pesar del fracaso en los comicios autonómicos y municipales, exige mayor peso que el resto de partidos. Lo mismo hacen Compromís o Más Madrid, que pide que se tengan en cuenta los resultados del domingo. Díaz no aclara en qué punto están esas
las conversaciones. Les escuchamos. Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país. ¿Cómo están las negociaciones en este momento? España nos está esperando. Vamos a aportar, ser una fuerza política de ámbito estatal más débil que antes, pero es que el resto de fuerzas políticas, la mayoría son de ámbito territorial reducido. Es decir, está Más Madrid y, digamos, sus satélites locales que nunca han tenido representación por sí mismos. Izquierda Unida está todavía mucho más débil que Podemos y el resto son partidos de ámbito territorial. Pero a ti no te molestaban, cuando eran mareas. A ti te gustaban, para inflar el resultado. Este payaso patético, y que me perdonen el circunpice. Pero fíjense lo que dice, al final es una comunista rastrera, porque se tiñe y se finge otra cosa, trapiños, pero no es más que una seguidora de Fidel Castro y de Maduro, lo mismo, y de Putin, exactamente lo mismo que Pablo Iglesias, pero exactamente lo mismo que Monedero, exactamente lo mismo que Rejón, que Pitita Maestre, arderés como en el 36, menos rosarios y más bolas chinas, y el Papa no nos deja comernos las almejas. Ese es Podemos. Ahora dirigido por Pedro Sánchez. Pero fíjense lo que dice Yoli, se le escapa. Vamos a ganar el país, no las elecciones. El país, irreversible. Si tomamos el poder, los comunistas, es para siempre. No para otra vez, dentro de 4 años, rifarlo. Maduro, Fidel Castro, la banda de los Kirchner, etc. Nadie ha viajado tanto a Argentina en estos años de robo kirchneriano como Pablo Iglesias. El otro día veía en La Nación, tiene fotos con toda el AMPA peronista, pero fotos así en distintos momentos. Momento coleta, momento moño, momento moñete, y ya el momento rapao, que es cuando le cortó la coleta a Ayuso, ya no va. Se ve que sin pelo, Sansón, que iba a acabar con las columnas del templo del régimen del 78, ya no se ve. Aparte que claro, tiene que cobrar de errores, tiene que estar ahí en su yunque particular. Pero mientras tanto, el golpe de Estado contra el régimen del 78, cuyo líder es Pedro Sánchez. Conviene recordar, el líder de Podemos es Pedro Sánchez. El líder real de la ETA es Pedro Sánchez, no es Otegi. Otegi sin Pedro Sánchez no es nada. Estaría perseguido por la ley de partidos y en aplicación de la prohibición, la sentencia del Tribunal Supremo no derogada, anulada ilegalmente por el Tribunal Constitucional. Pero la dictadura de Conde Pumpido, que es Sánchez Pumpido, que nos lleva a la Tercera República de Sánchez, esto sigue en marcha. Y su herramienta es la Fiscalía. El fiscal general del Estado se niega a desconvocar el Consejo Fiscal del día 8 de junio en el que planea nombrar a Dolores Delgado fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Álvaro García Ortiz desoye así a las asociaciones que le exigen paralizar el proceso hasta que haya un nuevo gobierno. Además, fuentes jurídicas denuncian en Libertad Digital que la exministra de Justicia es la candidata menos idónea para el cargo porque su pareja, Baltasar Garzón, tiene una fundación especializada en derechos humanos. Su elección que haría sospechar de influencia indebida. Bueno, no, era la seguridad. ¿Cuándo funda esta asociación de derechos humanos? Cuando se convierte en el abogado del narco, del cártel de los soles. En el íntimo, pero muy, muy, muy íntimo, lo siento Dolores, muy íntimo de Cristina Kirchner, que lo homenajea en nada menos que en el Parlamento argentino, sede de casi cualquier corrupción. Lo echan por corrupción. Es que El Mundo publicó una carta de extorsión a Emilio Botín. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Pedía casi $1 millón para un tinglado de, no sé, un curso. No sé si lo daba en español para americanos o en inglés para españoles, no sabe ninguna de las dos cosas. Pero firmaba Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional, que es donde estaban los casos de las renovables famosas. Bueno, entonces...
Era un producto financiero que, digamos que estaba en discusión su legalidad. Y pasaba por el juzgado de Garzón. Tú eres el presidente del Santander y el juez que te va a juzgar te dice, te pide $1 millón, ¿qué haces? Pues se lo das. ¿Cómo no? Por el bien de los accionistas. Ese es Garzón. Yo cuento aquí lo que pasó en Gürtel. Él lo echan precisamente por Gürtel. Y las dos fiscales confiesan, para que las perdonen, que ha sido Garzón el que las indujo a prevaricar, espiando a los abogados. Ese es Garzón. Y ese es el idiota, el traidor, el peor sujeto que ha tenido la derecha española en su historia, Mariano Rajoy. Va y perdona a las fiscales. Que la otra, la Concha Bachiller, que es la más descarada, hace carrera en Europa y va contra Ayuso todo el año pasado. Hasta que al final ella misma dice, no hay nada, todo se ajustó al precio, no hay ninguna comisión, no hay nada. ¿Esto les importa a ellos? No, hombre, no. A los comunistas la verdad no les importa, y a Garzón. Pero que, repito, que es el abogado de Petro, de Maduro, pero directamente. O sea, no es que tiene relación, no. Es que es directamente el abogado de los testaferros de Maduro, el cártel de los soles, el íntimo de Cristina Kirchner, el abogado de Petro y el marido de la señora que ha sido ministra de Justicia 3 veces reprobada, fiscal general del Estado sin tener ninguna capacitación para ella. Y ahora la quieren hacer fiscala militar de memoria histórica y derechos humanos. Podía llamarse derechos conyugales. Pero que ha defendido los derechos humanos Garzón. Pero si pidió el decreto de exhumación de Franco, porque este fue el primero al modo argentino que se inventó. Este es el que se inventa que España tiene más muertos en las cunetas que Camboya. Camboya murió casi la mitad de la población, asesinada por los comunistas que defiende Garzón. Garzón es una figura del cártel de Puebla, como Zapatero. Garzón está expulsado de la carrera judicial por corrupción. Y entonces funda esa asociación de derechos humanos, que acá suena bien. Suena bien, pero detrás ¿quién está? Los torturadores y asesinos de Cuba, de Venezuela, los montoneros, todo el terrorismo habido y por haber. El comunismo terrorista y narcotraficante. Esa es su organización. Y por cierto, ayer se le olvidó, ¿cómo no? Se le olvidó, es que se le olvidó todo a Núñez Feijóo. Ayer a Núñez Feijóo se le olvidó que no es presidente de Galicia, sino candidato a la presidencia del Gobierno de España. Que no estaba para defender una lengua regional, sino para defender los derechos civiles que pasan por el uso de la lengua española en todos los lugares de España. Por cierto, ni el gallego ni el catalán son lenguas españolas, son lenguas de España. La única lengua española es el español, que es de toda España y de todo el mundo. Ya 3 libros me parece muchos para alguien de derechas, pero hay un libro al respecto perfecto que se llama así, Lengua Española y Lenguas de España. Una cosa es que sean lenguas de España y otra es que sean lengua española. Lengua española es el que empezó siendo castellano, hoy español, que España es uno de los países y no el que más lo habla, desde luego no el que mejor. Y donde está prohibido estudiarlo, en eso sí es el único. Pero mira por dónde podía haber animado al Español de Barcelona, club de fútbol, que quieren mandar a segunda división ilegalmente. Está en los juzgados. ¿Por qué? Porque mira por dónde ayer reapareció Negreira para recordar al Barça que él era su mano de obra. Ya lo sabíamos, pero está bien que lo confiese. ¿Por qué? Porque van a juicio. Y el Barça tendría que estar en segunda, no el Español. O fuera de la competición. X años, los que fuera la multa o la sentencia. Pero de esto no se acordó. De esto ayer no se acordó Núñez Feijóo, que actúa como si fuera rey de los suevos y no aspirante a presidencia del Gobierno de España. Todavía no se dice, tengo la suerte y tal de no ser de Madrid. Chico, en Madrid lo ha sido casi todo. Has sido de Correos, has tenido el Insalud, la carrera tuya en Madrid es espectacular. Pero se ve que no lo entiendes. Se ve que no entiendes
Ayuso. No le entiendes. O sea, lo que hay en Madrid es un fenómeno de defensa de España, no de Madrid, de España, que incluye a Galicia, claro, y desde luego a Cataluña. El árbitro Estrada Fernández ha solicitado al juez del caso Negreira que llame a declarar al número 2 de Rubiales en la Federación, Andreu Camps. Según ha podido saber Libertad Digital, quiere saber las labores concretas y los contratos firmados entre el organismo y el ex número 2 de los árbitros. También reclama el resultado de la investigación sobre el coaching efectuado por el hijo de Negreira a los árbitros en activo. De la misma forma, pide la comparecencia del expresidente de los colegiados, Velasco Carballo, para corroborar o desmentir la versión de Camps. Bueno, es que esto es tan sencillo como que el niño Negreira les hacía un cursito de capacitación y ahí está Clos Gómez. ¿Quién es Clos Gómez? El que dirige el VAR, el que manda a la segunda división a las órdenes de Roures, que es uno de los copropietarios del Barça, palanqueros. El gran estafador del fútbol español es Roures, el amo de los medios desde hace bastante tiempo, pero ahora ya avalista de Laporta y copropietario, palanquero del Barça. Y en sus manos está el VAR. ¿Quién está ahí? Clos Gómez, criatura negreirata. ¿Y qué hace el VAR? El VAR le entrega la Liga al Barça y manda a segunda al Español de Barcelona. Lo previsible, hombre, ¿para qué le pagas 7,5 millones a un tío que es el que hace subir y bajar a los árbitros durante 18 años? Pues para obedecerlo. Si no, habrían dejado de pagarle. Dejaron de pagarle un año y volvieron enseguida a pagarle. A ver. Y luego lo colocaron en la Federación Catalana de Fútbol. ¿Quién lo hizo? Albert Soler. ¿Quién es Albert Soler? El PSC, el gobierno de Zapatero, el gobierno de Sánchez, y en medio, y antes y después, el Barça. Máquina de corrupción. En fin, vamos a la Mutua. Sí, un mensaje para quienes estén hartos de cambiar de compañía de seguros cada 2x3 y necesiten y busquen tranquilidad y estabilidad. Bueno, deberían llamar a su compañía y decirles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Ya saben que llevo muchos años con ellos y estoy encantada, como 9 de cada 10 personas que cuando vienen a la Mutua se quedan en la Mutua. Así que ya sabes, vente a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 55 55 91 555 55 55. Por este y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Bueno, pues nos vamos con CaixaBank a la prensa económica del día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, el comunismo es una máquina de hacer pobres y si se quejan de matarlos. Eso es, sí. en resumen. Mentira y terror. Mentira porque dice que va a salvar a los pobres y terror porque si se quejan los mata. Eso es, pero tenemos un paso más y lo llevamos hoy en Libre Mercado y es que ya se está empezando a hablar en jornadas organizadas por el Parlamento Europeo, en entrevistas de políticos e incluso empieza a aparecer en programas electorales. Se trata de una teoría originaria del ecologismo político. De los comunistas alemanes llamados verdes, que son sandías. Eso es, bueno, pues... Tienen 30 años, dominaron el panel del cambio climático en la ONU y desde allí van en contra del capitalismo, pues son comunistas. Sí, del capitalismo y más allá del capitalismo ya es de el crecimiento, el progreso, el avance de la humanidad y además de esta manera y así como lo estamos contando. Tal cual. De hecho, una de las afirmaciones que hacen, se recoge en este informe de Libre Mercado, empobrecerse por las buenas o por las malas, la receta para salvar el planeta. Su teoría es que como cada vez somos más y somos muy ambiciosos, avariciosos y que queremos consumirlo todo, que nos vamos a cargar todos los recursos del planeta. Bueno, porque se basa en la idea comunista de que todo ya está creado, que el ser humano no puede crear nada y que por tanto pues primero hay que eliminar a todos los viejos discapacitados, niños regulares, etcétera, y luego que ellos lo administrarán. Ellos, los comunistas, lo administrarán. La realidad es que, esto lo decían cuando había 1.000 millones de habitantes en la Tierra, hay 8.000 y no han dejado de crecer los alimentos, la superficie cultivable, el petróleo, la capacidad de crear energía y de crear riqueza del mundo. La pobreza se ha quedado en la mitad en el mundo en los últimos 20 años. Hay la mitad de pobres que hace 20 años. Ampliando la masa forestal, mejorando los recursos. Mejorando los recursos, haciendo, por ejemplo, pues semillas transgénicas.
que impidan que las plagas devoren el trigo, en fin, haciendo que la gente coma. Reduciendo la necesidad de superficie cultivable para cada unidad de persona. Es decir, el capitalismo en la agricultura, en la ganadería, en la industria y en todo. Eso es lo que salva el planeta. Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo es una corriente muy, muy peligrosa que busca directamente, abiertamente y como objetivo que todos nos empobrezcamos como única solución para salvar el planeta, Federico. Pues no, señores. Bueno, no señores, que digo señores, no, gentuza. Vosotros sí, tenéis que ser pobres porque no valéis ni pataros el cordón de los zapatos. Yo estoy seguro de que tú pones a Yone Belarra a atarse el cordón de los zapatos y se ata el cordón de uno con el del otro y el primer paso, catapumba, se cae por la curva. ¿Tú crees? Seguro. Tú no ves además esos ojos de lobo. A lo mejor pide ya está con Sánchez, ¿sabes? Es la primera que se ha pasado. Ahora el problema es que quieren echar a Irene para que no entre Pablo y la dinastía de Galapagar. Pero ella ya se ha pasado. Decíamos, ¿quién será la primera? Yo creí que iba a ser Pam. Ha sido Yone. Ah, amigo. Ah, sí.